para nuestras vidas y que es esencial para la vida cristiana. El tema de este estudio que vamos a desarrollar se llama Conociendo al Dios de la Biblia. Conociendo al Dios de la Biblia. En el Salmo 23 que acabamos de leer, David hace una de las declaraciones más importantes que la iglesia debe conocer y también aplicar. David dice en el versículo 1: Jehová es mi pastor. Para David esta declaración significaba todo. Para David, que Jehová fuera su pastor significaba todo. No había otra cosa para David sino simplemente el saber que Dios era su pastor. Esta declaración, hermano, encierra el anhelo y el deseo de un Dios que hemos conocido, que se ha revelado en nuestras vidas. De hecho, David descansaba en esta declaración, y como cristianos también tenemos que descansar en esta declaración. David llegó a conocer, a amar y a seguir a Cristo. Esta, hermano, es la fuerza de la vida cristiana. En esto radica el mover de la iglesia de Cristo. Esto nos identifica como verdaderos cristianos: aquel que conoce, que ama y sigue a Cristo. Estos tres elementos David los conoció. David conoció a Jehová, amó a Jehová y siguió a Jehová, y hace esta declaración: Jehová es mi pastor. Hermano, nada me faltará. Toda la vida de David dependía de Dios. Así como la oveja, su vida depende del pastor. Toda la vida de la oveja está en las manos del pastor. La oveja está completa en su pastor. De igual manera, nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir una vida sencilla, pero profunda y poderosa. Jehová es mi pastor. Cristo es mi pastor. Esa es la esencia y el fundamento de la vida cristiana. Entonces, a este pastor tengo que conocerlo, tengo que amarlo y tengo que seguirlo, tengo que servirle. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23, el profeta nos revela una de las verdades dinámicas que como creyentes tenemos que conocer y entender. Somos llamados a conocer al Señor, y este conocimiento trasciende a todo lo demás. No hay conocimiento, no hay verdad más grande o tarea más grande que conocer a Dios. La tarea más importante que como cristianos, que como iglesia tenemos que hacer, hermano, es conocer al Señor. Eso está por encima de todo. Tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Miren lo que dice Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la palabra: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Verso 24, leámoslo. Mas el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Wow. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. La tarea de cada cristiano, después de que ha sido salvo, es buscar, conocer, entender quién es Dios, pero conforme a la Biblia, no conforme a la religión. Dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia
y justicia en la tierra. Estas tres cosas Cristo las aplicó en nosotros. Vimos en la cruz del Calvario la misericordia de Cristo, el juicio de Dios y la justicia de Dios sobre la tierra. Esto se aplicó en la persona de Jesucristo. Todo aquel que conoce a Cristo alcanza misericordia, es quitado del juicio y recibe justicia. Toda la verdad de Dios está reflejada en la persona de Cristo, y conocerle, amarle y seguirle es nuestra misión. La fuerza del cristiano radica en conocer al Dios de la Biblia, en conocer a Jesucristo. ¿Cuál es la debilidad del cristiano de hoy en día? Su poco conocimiento que tiene de Dios. Muchos hermanos han sido seducidos por la religión, quien le presenta un Cristo a nuestra medida, un Cristo que se adapta a la sociedad, un Cristo que se adapta a nuestras necesidades, pero no un Cristo al que tenemos que conocer, amar y seguir. La Biblia, hermano, se aleja de los conceptos que la religión tiene de Dios y nos presenta al Dios verdadero. De ahí, hermano, la necesidad vital de poder conocer a ese Dios al que un día le entregamos nuestra vida. Repito, la fuerza del cristiano radica en conocer, amar y seguir a Cristo. ¿Qué es un cristiano? Aquel que conoce a Cristo. ¿Qué es un cristiano? Aquel que ama a Cristo. ¿Qué es un cristiano? Aquel que sigue a Cristo. Hay un error y una situación grave, hermano. El no poder, hermano, conocer a Dios. Hay algo grave. Miren lo que dice Oseas, capítulo 4. Existe algo grave, hermano, en no conocer a Dios. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Miren lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Las consecuencias de no conocer a Dios, las consecuencias de desechar el conocimiento de Dios, no solo las recibimos nosotros, sino también nuestros hijos. Dios se reveló en la palabra de Dios, y nuestro deber es venir a la palabra de Dios para edificar una vida conforme a su voluntad. Es como cuando usted va a un almacén y compra un centro de entretenimiento. Usted lo ve bien bonito ya en el aparador y lo ve que es bien grande y dice: yo quiero eso. Pero cuando se lo mandan a la casa, se lo mandan desarmado. ¿Qué tiene que hacer usted? Armarlo. Pero para armar ese mueble que le han mandado, necesita ver el manual. ¿Qué pasa si yo trato de armar ese mueble sin ver el manual? Una tabla me va a quedar por un lado, me van a faltar piezas y no va a quedar como yo lo vi en la tienda. Así muchos, hermanos, quieren armar su vida sin el manual de la palabra. Por eso, hermano, es que el hombre sufre, porque no está siendo dirigido, ni guiado, ni sostenido por Dios. El conocimiento de Dios es vital. Afecta a mi vida, afecta a mi familia, afecta a la sociedad, afecta a todo nuestro entorno. En Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque hizo pecado, porque hizo cosas malas. No, porque le faltó la esencia, le faltó lo más importante, el conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio.
servir a Dios sin conocimiento no nos ayuda mucho. Es importante que entendamos, hermano, que un correcto conocimiento de Dios me lleva a una correcta adoración y a una correcta vida cristiana. Por eso, hermano, es que tenemos que conocer al Dios de la Biblia. Conocer al Dios de la Biblia es darle sentido y propósito a nuestra vida. No es simplemente que yo creo en Dios, no. Conocer al Dios de la Biblia es darle sentido y propósito a nuestra vida. Es ahí, hermano, donde la verdadera vida cristiana nace. Es ahí donde la verdadera vida comienza y crece. En cuanto más conozco a Dios, más crezco. Error grave que tenemos hoy en día. Hay tantas voces, tantas religiones que hablan de un Dios, hermano, que no está en la palabra. Mi referente de vida es la palabra. Mi referente de vida es la palabra de Dios. Y conocer a Dios, hermano, tiene una consecuencia eterna. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, donde el Señor hace una revelación bien importante. Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien nos envió. Para conocer al Dios verdadero, tengo que conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la revelación de Dios. Es la revelación clara, pura y perfecta de Dios. A Dios nadie le vio jamás, dice. Cristo le ha revelado. Cristo es Dios. Y ahí descansa el fundamento de nuestra vida cristiana, en conocer a Jesucristo. Por eso dice, y esta es la vida eterna. Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, comienza nuestra eternidad. Y comenzamos a disfrutar lo que esto contiene para mi vida. Porque conocer a Dios, hermano, implica una serie de eventos que se van a ir desarrollando en nuestra vida. Conocer a Dios, hermano, no solo se trata de saber de que Él existe. No. Conocer a Dios no solo se trata de saber de que Él existe. Todo ser humano en este planeta sabe que Dios existe. Ahora, pero entonces, ¿de qué trata conocer a Dios de la Biblia? Se trata de que cada uno llegue a tener una relación personal con Él, y que dé como resultado de esa relación con Dios, salvación, amor por Él, esperanza, gozo, consolación, fortaleza, gracia y paz. Ese es el resultado de conocer a Dios. Ese es el resultado de tener una relación con Dios. Obtengo salvación, obtengo amor por Él, esperanza, gozo, consolación, fortaleza, gracia y paz. Todo lo que el mundo desea y busca, pero no lo encuentra. ¿Por qué? Porque todo esto se encuentra en Cristo. El hombre quiere vivir bien, fuera de Cristo no se puede. El hombre quiere tener paz, fuera de Cristo no se puede. Hermano, todo lo que el hombre desea está en Cristo. Por lo tanto, yo tengo que conocer al Dios de la Biblia. Yo tengo que conocer ese Dios. El tener estas cosas me lleva, hermano, el haber recibido salvación, amor, gozo, paz, esperanza, consolación, gracia y paz, me lleva a hacer algo, a obedecerlo, a adorarlo y a caminar en su verdad, como respuesta de lo que Él hizo por mí, como respuesta de la entrega de Cristo por mí. Yo lo conozco, lo amo, y por lo tanto lo voy a obedecer, lo voy a adorar y voy a caminar en su verdad.
Esto es bien importante, hermano. La manera de cómo viven los cristianos muestra cuánto conocemos a Cristo. La manera de cómo conocemos a Cristo, la manera de cómo, hermano, viven los cristianos, muestra cuánto conocemos de Dios, cuánto conocemos a Cristo. Porque el conocimiento de Dios tiene que afectar mi vida, tiene que afectar mi mente, mis emociones y mi voluntad. Conocer a Cristo, hermano, innegablemente me lleva a entregarme a Él. Por eso David decía: Jehová es mi pastor. ¿Qué es lo que estaba diciendo David con esa declaración? Se estaba entregando por completo a Dios. No podemos conocer a Dios sin entregarnos a Él, porque si no simplemente sería un conocimiento religioso, teológico, intelectual, que no me ayuda en nada. La forma de cómo afrontamos la vida demuestra, hermano, cuánto confiamos en Dios. La manera de cómo enfrentamos las enfermedades, las malas noticias, los problemas, la manera de cómo enfrentamos lo que el mundo nos manda, demuestra cuánto conocemos a Dios. Poder, hermano, dialogar o dar un discurso de Dios es bien lindo, pero llevar esto a la vida práctica, llevarlo al día a día, llevarlo al terreno de la práctica, ya esa es otra cosa. Ya esa es la realidad de la vida cristiana. Muchos solo hablan de Cristo, pero ahora no se necesita solo hablar de Cristo, se necesita vivir a Cristo. Ahora, pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? Viviendo conforme a lo que dice la palabra. Hermano, pero eso no se puede. Claro, no se puede, humanamente no se puede. Por eso necesitamos la ayuda y el auxilio de Dios. ¿Dónde comienza nuestro caminar con Dios? ¿Dónde comienza nuestro conocer con Dios? ¿Dónde comienza nuestro conocer al Dios de la Biblia? Nuestra vida cristiana comienza con nuestras rodillas. Ahí comienza la vida cristiana. Nuestra fortaleza no está en los músculos, no está en cuánto sé, ni cuánto tengo en el banco. Mi fortaleza está en mis rodillas. Ahí es donde comienza nuestra vida cristiana, porque solo aquel que dobla rodillas se ha entregado a Dios. Queremos hacer mucho, queremos hacer grandes cosas para el Señor, pero estas comienzan doblando rodillas. Hay una enfermedad, doblemos rodillas. Hay una mala noticia, doblemos rodillas. Nos ha llegado una gran bendición, doblemos rodillas para que esa bendición no nos aloque y nos aparte de Dios. Porque, hermano, aún las cosas buenas nos pueden apartar de Dios. La vida cristiana, el conocer al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, comienza con nuestras rodillas. Y esto, hermano, es muy significativo, porque yo no puedo conocer a Dios si no lo adoro. No puedo conocer a Dios si no estoy de rodillas. Mi vida va a encontrar un sentido práctico y real cuando yo le diga al Señor: Jehová es mi pastor. Es una declaración bien simple, pero que tiene un gran significado. ¿Por qué? Porque encierra, hermano, lo que hay en el corazón y el deseo de este para con Dios. Decirle al Señor: tú eres todo para mí, y mostrárselo con los hechos. ¡Wow! Vamos por el camino. Por eso, hermano, la necesidad de conocer al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, es prioridad. Primera de Juan capítulo 5 nos habla al respecto. Primera de Juan capítulo 5, gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo
20. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20 dice: sabemos, conocimiento, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Todo lo que este corazón desea. Todo lo que nosotros deseamos de lo que hay en el mundo, eso se convierte en un ídolo. Nuestro deseo único tiene que ser Cristo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Y cómo sé que me ha dado entendimiento? Su palabra. A través de la palabra yo adquiero un entendimiento de quién es Dios de una manera exacta. Cualquier otra fuente que hable de Dios nos va a hacer errar. Cualquier habilidad, cualquier libro que el hombre escriba nos va a hacer errar del conocimiento de Dios. Es solo la palabra la que me da a mí, hermano, un conocimiento exacto de Dios. Dijimos, hermano, que la vida cristiana comienza de rodillas y se mantiene en su caminar según lo que dice Proverbios 9:10. La vida cristiana comienza de rodillas y se mantiene todo el resto de su vida según lo que dice Proverbios capítulo 9 versículo 10. Otro elemento que tenemos que agregar a nuestro conocimiento de Dios. Mi conocimiento de Dios me lleva a doblar rodillas. Mi conocimiento de Dios me lleva a Proverbios capítulo 9 versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Comienza mi vida cristiana de rodillas y camina y se mantiene nuestra vida cristiana bajo el temor de Dios. Un cristiano que vive sin el temor de Dios, pues debe considerarlo dos veces, porque el temor de Dios habla del respeto, de la reverencia, de lo que Él es para mí, de lo que Él ha provocado en mí. No es un temor de miedo, que Él me va a castigar porque he pecado. No. Es un temor de respeto, de reverencia. Por eso dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mire, yo puedo ser muy inteligente, pero si no respeto a Dios, no tengo temor de Dios, esa sabiduría no es de Dios, es humana, es maligna. Hermano, entre más conozco a Dios, más tengo temor de Él. No me podría atrever a decir que Dios no existe, pero un ateo sí lo dice. ¿Y qué es un ateo? Es un necio, alguien que se ha envanecido en el conocimiento humano, y ese conocimiento humano lo ha apartado de Dios. Pero la Biblia nos habla de un conocimiento que me acerca a Dios, y ese conocimiento comienza con el temor a Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Dónde empezamos a buscar a Dios en la Biblia? Ya lo dijimos. Se comienza a buscar y a caminar con Dios de rodillas. Hablamos de tener un clamor permanente en nosotros. Hablamos de una vida, hermano, que dependa de Dios en todo. Segunda de Crónicas, capítulo 7,
Segunda de Crónicas, capítulo 7. Este es un texto muy conocido, pero que también tenemos que aplicarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Gloria a Dios. Versículo 14. La vida cristiana comienza de rodillas. Hablamos de un clamor, de una adoración permanente. Dice el versículo 14 del capítulo 7. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto tenemos que llevarlo a la vida práctica, hermano. Así como son de real nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestras enfermedades, así tiene que ser de real nuestra adoración, nuestro clamor y nuestra búsqueda de Dios. Es lo que nos hace más que vencedores. Hermano, si llegáramos a entender que mi fortaleza está en el clamor, en la oración, rebasaríamos muchos de los problemas que tenemos. El problema es que tenemos un concepto de un Dios pequeño. Ignoramos a Dios y por eso, hermano, ignoramos el poder que hay en la oración. Nuestra vida cristiana, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos y todos nuestros seres queridos se sostienen con las rodillas. ¿Sí? Ahora, en vez de hablarle a un hijo: mira, acepta a Cristo, regrese a Cristo, ore por él y deje que Dios intervenga. Nuestro ministerio como iglesia comienza por ahí. Uno de nuestros ministerios es el sacerdocio de la oración. Vivir en una constante búsqueda de Dios. Estar permanentemente orando y clamando a Dios, hermano, da como resultado una vida que agrada a Dios y viene y se derraman sus bendiciones. Y en este punto, hermano, todos somos importantes. Todos somos importantes. Como iglesia nos vamos a mantener unidos si tenemos una vida de oración, una vida permanente de oración. En la oración ahí ha implicado tres cosas. La oración implica tres cosas. Al nomás levantarse en la mañana, usted bendiga el nombre del Señor, lea la palabra, y de lo que aprendió de la palabra, de eso va a orar. Lee cualquier salmo, ¿verdad? Y de lo que aprendió del salmo va a orar. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oh, ok, Señor, te voy a bendecir en esta mañana. Gracias, Señor, porque me han dado la vida. Gracias por este tiempo. O sea, usted comienza a identificarse con la palabra. Hermano, leer la palabra significa ser uno con Dios. No solo es tener conocimiento o que el pastor me dé una interpretación profunda de la Biblia. No, sí, una manera sencilla. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ok, Señor, ayúdame este día a andar bajo tu temor. Wow, le está dando la oportunidad que Dios trabaje en usted. Señor, en esta nueva semana pido tu dirección. Ayúdame a caminar bajo tu temor. Le está dando sentido a la palabra, se está haciendo una con Él. Cuando yo estoy doblando rodillas, soy uno con el Señor. Cuando yo hago lo que a Él le agrada, soy uno con el Señor. David llegó a decir: Jehová es mi pastor, porque Él era uno con Dios. Y ese es el propósito de la vida cristiana, que usted y yo, hermanos, seamos uno con Él. No solo es saber que Dios existe, no, es tener comunión con Él, es disfrutar lo que Él nos ha dado. Hermano, mire, ni se imagina de todas las cosas que en esta semana el Señor le ha guardado. Ni se imagina algo que comió, algo que iba a ocurrir en la calle, ni se imagina.
Dios permanentemente está cuidando a sus hijos. Entonces yo tengo, hermano, que capitalizar eso y fortalecerme en su palabra, la fuente de revelación de la palabra, del conocimiento de Dios, es su palabra. Ahora, también, hermano, debo decidir caminar por la senda antigua. Miren lo que dice Jeremías capítulo 6, Isaías, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Tenemos que decidir caminar por la senda antigua. Isaías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis lo que todos necesitamos: descanso para nuestra alma. Pero ¿qué dijeron los religiosos? Maldijeron: no andaremos. Y hasta el día de hoy, la comunidad cristiana, muchos cristianos conocen a Dios, pero no andan en sus caminos. Conozco al Dios que la religión me ha enseñado. Conozco al Dios que la teología me ha enseñado. Pero yo necesito conocer a Dios de la Biblia. Y que no es lo mismo, me dirían. No es lo mismo. Porque la religión, ojo, está diseñada para entretenerme, no para llenarme ni cimentarme en Cristo. Porque la religión es Cristo más otras cosas, más el activismo, más las fiestas, más la doctrina, más la enseñanza, más la organización, más todo. Y la vida cristiana es tan simple y tan sencilla que solo es Cristo, más nada, menos nada. Pero esto, hermano, se tiene que traducir en la vida diaria. ¿Qué implica? Como dice el escritor: así dijo Jehová, lo primero que tenemos que hacer es parados en los caminos. Hermano, aquí hay un montón de caminos. Yo tengo un plan A, B y C, ¿sí o no? Si no me funciona esto, hago esto. Si no me dan el crédito, hago aquello. Hermano, hay muchos caminos, muchos pensamientos, muchas cosas que hacer. Dice el Señor: deténgase. Deténgase de hacer planes. Deténgase de planificar su vida. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Lo que se escribió hace más de 6,000 años tiene la misma fuerza, el mismo peso, el mismo brillo y la misma validez hasta el día de hoy. Hermano, Dios no cambia. Yo sí cambio. Yo puedo decir que estamos ya en los tiempos modernos. Hermano, no hay tiempos modernos. Lo que está escrito y eso no va a cambiar. Qué importante es que el hombre pueda, hermano, entender que, hermano, la Biblia es un libro que habla de Dios y su forma de cómo se está relacionando con el hombre. El medio por el cual Dios se revela es a través de su palabra. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la revelación de Dios. Es la manifestación pura y perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es la palabra de Dios. Él es el logo de Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Dios se manifestó en carne. La palabra se manifestó en carne. Así que tenemos ahora 3 manifestaciones poderosas: el Espíritu Santo, la palabra y Cristo. Nuestra fe en Jesucristo. Esto, hermano, hace que nuestra vida cristiana sea sólida y se establezca
sobre un fundamento firme, y es conocer al Dios de la palabra. Su necesidad, su deber, hermano, es hacer de la palabra el todo para su vida. Leerla. No le voy a preguntar cuánto leyó la palabra de Dios, no, cuánto aprendió. Porque miren, de nada sirve leer 10 capítulos si no aprendí nada. Pero si leyó un capítulo, lo aprendió y lo aplicó, wow, ya lo hizo. La Biblia no es para conocerla, es para vivirla. Por eso David decía: Jehová es mi pastor. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? Mire, hermano, es que David era sabio y nosotros hagamos eso. ¿Qué le estaba diciendo David a Dios cuando le dijo Jehová es mi pastor? Le estaba trasladando toda su vida, todas sus cargas y todos sus problemas al Señor. Ok, tú eres mi pastor, Señor, así que tú vas a ver qué hacer conmigo. Wow, hermano, usted va a descansar, va a reposar. Sus problemas ya no son sus problemas, porque se los ha puesto a Dios. Jehová es mi pastor. ¿Qué es lo que nos está matando hoy en día, hermano? El estrés. Hermano, el estrés nos está matando. Es el pensar demasiado, también nos está matando. David tenía una sola cosa en su corazón: Jehová es mi pastor. Él se va a cuidar, se va a encargar de cuidarme. Y miren qué lindo, hermano. Si Jehová es mi pastor, Él va a cuidar mi vida y no va a permitir que yo me haga amigo de los lobos. Si ve que la oveja, que es del Señor, está queriendo hacer amistad con un lobo, ¿qué cree que hace el Señor? Venga para acá, usted es oveja. Y no, sí, pero si Jehová no es mi pastor, yo voy a ser amigo de los lobos, de los leones, de los burros, voy a tener amistad con todos. Dios es tan lindo que me ha dado una naturaleza para que aprenda a depender de Dios. Una oveja posee la naturaleza de dependencia. No es un animal que se pueda defender. La oveja no puede correr, no tiene dientes, no tiene garras. La oveja no tiene nada con que defenderse, solo tiene a su pastor. Yo quiero que en esta mañana usted le diga al Señor esto y se lo diga de corazón: Jehová es mi pastor. Padre celestial, toma nuestras vidas y haz en ellas tu voluntad. Toma mis cargas, mis preocupaciones, mis lágrimas, todo lo que soy, Señor, tómalo y haz una obra perfecta en mí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una promesa firme de la Biblia. Por eso tengo que conocerte como mi Señor, como mi Salvador, como mi pastor. Tengo que entregarte mi vida, porque de ello depende mi eternidad. En ti, Señor, está todo lo que soy y lo que deseo ser, Padre. Oh Señor, hazme un adorador. Quiero aprender a vivir para ti. En esta mañana, lléname de tu Espíritu Santo. Tómame, quebrántame, renuévame. Llévame a vivir una verdadera vida cristiana. Dígale al Señor en esta mañana: